pretendemos complementar el conocimiento de algunos elementos que nos hacen falta. No, únicamente podemos priorizar algunos temas porque es bastante amplio nuestro tema de trabajo, el tema de la nutrición vegetal. Entonces, vamos a hablar de algunos elementos de la fertilización de la agricultura orgánica, algo muy sintético para su comprensión. También vamos a repasar algunos elementos que hemos iniciado respecto a estimaciones y cálculos. Entonces, vamos a iniciar con elementos relativos entonces a qué es la agricultura orgánica. Yo voy a estar explorando ahí el conocimiento, explorando los presaberes que nosotros ya traemos para ver qué concepto podemos nosotros entonces utilizar. Se encuentra por ahí Quiroz Recinos. María Alejandra. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días. María Alejandra, ¿qué idea tiene usted de agricultura orgánica? ¿Alguna idea que usted tenga o a qué le suena cuando hablamos de agricultura orgánica? Me suena como a un sistema que trata de utilizar al máximo los recursos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos dice por ahí Macajol? ¿Qué idea tenemos de agricultura orgánica? Porque hemos hablado de agricultura sintética con fertilizantes químicos producidos, el proceso de Haber-Bosch, toda la generación de amoníaco y fertilizantes nitrogenados, la reacción de productos químicos con rocas para formar productos a base de fósforo, de potasio. A ver, ¿qué dice por ahí Macajol? Pienso que es aprovechar los recursos, pero orgánicos, ¿no? Sin aplicar ninguna clase de sintéticos. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, aprovechamos todo lo que es natural, todo lo que viene de la naturaleza como tal. Podemos utilizar cualquier material en estado natural. Pueden ser rocas, puede ser material proveniente de animales, gallinaza, cerdaza, por ejemplo, bovinaza, todos los estiércoles de animales son fertilizantes orgánicos. Abonos verdes, a veces también utilizamos plantas, por ejemplo, leguminosas que sembramos en el terreno. Cuando están en punto de floración lo cortamos, lo incorporamos al terreno y esa es una buena forma de abonar el suelo. Entonces, a veces también uso de cal, de azufre, extractos de plantas, rotar cultivos para explorar diferentes profundidades de suelo y también porque los cultivos se comportan de diferente manera, inclusive si hay rotación de leguminosas, estas van a fijar nitrógeno al suelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con material de tipo natural que usamos, no se usa fertilizantes sintéticos, no usamos reguladores de crecimiento, solo productos naturales. En cuanto al nitrógeno, haciendo un recordatorio, normalmente tenemos que pensar en la descomposición del nitrógeno de la materia orgánica y también la descomposición a partir de la urea. Entonces, solo recordando, ¿verdad? Las etapas de la mineralización se recuerdan del nitrógeno en la materia orgánica. En primer lugar, la descomposición de proteínas, ¿verdad? Para obtener nitrógeno orgánico. La proteólisis o descomposición de proteínas. En segundo lugar, la amonificación, o sea, la conversión de estos productos orgánicos a una forma de amonio, la amonificación. Tercer lugar, el proceso de nitrificación. ¿Se recuerdan cuando se trabajó el tema de materia orgánica? ¿Se habló algo de descomposición de materia orgánica? Bueno,
Pero el proceso de descomposición de nitrógeno en la materia orgánica incluye la descomposición de las proteínas, proteólisis, la amonificación, o sea, conversión a amonio, y luego de amonio a nitrato, nitrificación. Entonces, la conversión de amonio a nitrato consta de dos etapas. Este es un recordatorio de lo que ya se vio en temas de edafología, ya lo habíamos trabajado. Entonces, el proceso de nitrificación tiene la primera etapa que se llama nitritación de amonio a nitrito, por eso se llama nitritación, y nitratación. Y entonces podemos ver que el proceso A, nitritación de amonio a nitrito, NH4 a NO2. Entonces aquí participan en el proceso de conversión del amonio a nitrito bacterias como nitrosomas, nitrosolous y nitrosospira. Es decir, proceso totalmente natural realizado por bacterias del suelo, ¿verdad? Nitrosomas, nitrosolous, nitrosospira. Ya tenemos entonces el nitrógeno en forma de nitrito. Luego pasamos de la nitritación a la nitratación. La nitratación pasa de nitrito NO2 a nitrato NO3. Esto lo realiza la bacteria Nitrobacter. Entonces la conversión realmente de amonio a nitrito y también de nitrito a nitrato, NO3, que es la forma final, ¿verdad? De conversión del nitrógeno para el aprovechamiento por las plantas. Entonces tenemos bacterias que hacen ese trabajo. Nitrosomas, nitrosolous, nitrosospira. Muy bien. ¿Y qué pasa con... En este momento hablamos de la descomposición del nitrógeno de la materia orgánica. Y recordando el proceso de descomposición de nitrógeno que ocurre cuando aplicamos urea. Entonces, tenemos la urea, tenemos una forma del nitrógeno llamada amida, NH2. Entonces, se da el proceso de amonificación, conversión en este caso en la urea de la amida NH2 a amonio NH4. Muy bien, entonces en la conversión de la urea a formas aprovechables de nitrógeno, vamos de la amida NH2 y la forma final va a ser el NO3, nitrato, como la planta lo va a absorber al final. La gran mayoría del nitrógeno en forma de nitrato. Entonces generalizamos que la forma de aprovechamiento final de la urea por parte de las plantas es el nitrógeno en forma de nitrato, el producto final de la descomposición de la urea en el suelo, ¿verdad? Bueno, solo haciendo un recordatorio. Entonces tenemos proceso de amonificación y también proceso de nitrificación. Y el proceso de nitrificación, igual que el anterior. Dos etapas, porque hay nitritación, o sea, formación de nitrito, y la nitratación, que hay formación de nitrato. La nitrificación, ¿se recuerdan? En la diapositiva anterior tiene nitritación y nitratación. Entonces, al final vamos a obtener nitrato, que es la forma como las plantas van a absorber a nivel general el nitrógeno de la urea. Entonces también les aclaro aquí los procesos. La nitritación, dijimos, se forma nitrito. Proceso de la nitrificación, la etapa de descomposición desde amonio a nitrato. Nitritación y nitratación, conversión de nitritos a nitratos. Bueno, existen diferentes productos en el mercado que ustedes ya mencionaron. Tenemos fertilizantes de reacciones lentas, de lenta liberación, donde existen una infinidad de fertilizantes, ¿verdad?
en donde algunos lo que hacen es que cuentan con aditivos que intervienen o detienen el proceso de nitrificación. Entonces, de esa manera se atrasa la liberación de ese ingrediente nitrogenado de algunos fertilizantes. Ingeniero, una duda. Diga. La nitración, ¿qué es lo que es? La nitrificación. Tenemos primero el proceso de amonificación. Es cuando el nitrógeno que viene de diferentes formas se convierte en amonio, la amonificación. Y luego tenemos la nitrificación, que consta de 2 etapas: nitritación y nitratación. Exactamente esta diapositiva usted la puede ver en la plataforma. Ya se las coloqué ahí, ¿verdad? Ya la pueden ver ustedes en su plataforma. Ahí es una material de estudio. Hay algunos elementos que más que todo los van a leer, los van a estudiar. Ahí están ya en la plataforma de este primer juego de diapositivas. Entonces, nitrificación implica nitritos, o sea, nitritación, y nitratos, o sea, nitratación. 2 subprocesos del proceso de nitrificación. Al final tenemos obtención de nitrato, que es la forma en que las plantas lo van a absorber. La gran mayoría de nitrógeno lo van a absorber en forma de nitrato. Entonces, en todo el proceso de descomposición, especialmente en el proceso de nitrificación, tenemos seres vivos que trabajan por nosotros. Dijimos que tenemos nitrosomas, bacterias, ¿verdad? Nitrosolous, nitrosospiras, y también tenemos nitrobacter, ¿verdad? Entonces, cada uno participa en diferente etapa. Nitrosomas de nitrito, de amonio a nitrito, y nitrobacter de nitrito NO2 a nitrato NO3. Bueno. Pero el nitrógeno también tiene otros aspectos. Hay una fijación biológica de nitrógeno, una fijación favorecida por la simbiosis entre leguminosas y bacterias, en primer lugar, aunque no solo sea entre leguminosas y bacterias, también se da entre árboles forestales y diferentes tipos de plantas con bacterias. Incluso hay relaciones de simbiosis entre diferentes plantas a nivel de raíz y también hongos, ¿verdad? El tema que ustedes ya estudiaron biología, que son las micorrizas. Una relación micorrícita. Bueno, la cuestión es que micorrizas y raíces forman una simbiosis y entonces ambos organismos se benefician. Bueno, pero a nosotros nos interesa la fijación biológica del nitrógeno. Nos interesa qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, hay relaciones también en donde hay asociación de microorganismos fijadores de nitrógeno con plantas. Algunas pueden ser sin carácter simbiótico, sin estar totalmente entrelazados o viviendo junto a las células de la planta y las células o el organismo bacteria, ¿verdad? Pero también se da con carácter simbiótico, como ustedes se recuerdan en biología, en donde bacterias como Rhizobium totalmente están inmersos y modifican el crecimiento de las raíces, y el Rhizobium fija nitrógeno de la atmósfera, se lo da a la planta y la planta le da carbohidratos. Entonces, con carácter simbiótico, una simbiosis total donde los dos organismos están interactuando, están viviendo realmente juntos y dependiendo uno del otro, podemos ver en leguminosas y podemos ver en especies forestales. En leguminosas vemos Rhizobium, en especies no leguminosas, especialmente en forestales, vemos el género de bacterias llamado Frankia. Ahorita vamos a ver un par de imágenes. Entonces, en la fijación biológica del nitrógeno, por ejemplo, tenemos la bacteria Rhizobium. Dijimos que aporta compuestos nitrogenados
traído desde la atmósfera, el N2 fijado, atmosférico, y este se lo da a la planta. Pero en este caso, en esta simbiosis de Rhizobium, el Rhizobium realmente invade y modifica los pelos radicales de la raíz de las leguminosas, en donde va a ir formando nódulos, ¿verdad? Entonces el Rhizobium modifica las raíces y realmente forma nódulos en las raíces de leguminosas. Normalmente son unos nódulos de color rosado, ¿verdad? Ustedes vieron en biología por una sustancia llamada hemoglobina que se emite a través de la simbiosis. Bueno, muchos de los nódulos tienen un color rosado. Pero volviendo, entonces Rhizobium sí modifica las células, modifica las raíces, entonces va a formar nódulos y dentro de esos nódulos vamos a tener entonces las bacterias, ¿verdad? Ahí están dentro de los nódulos las bacterias haciendo su trabajo, pero están inmersas dentro de la raíz a través de la formación de estos nódulos. Bueno, entonces en la simbiosis hay una relación íntima. En el caso de estos organismos fijadores de nitrógeno, definitivamente hay modificación de las raíces. ¿Qué bacterias tenemos nosotros que hacen fijación biológica de nitrógeno? Tenemos Rhizobium fascioli, el frijol común. En la soya recuérdense que es otro producto importante porque sirve para producción de alimentos para consumo humano y animal. Por ejemplo, la leche de soya, que es un producto tan beneficioso porque aún fíjense que en especies de animales que tienen su aparato digestivo muy tierno, hablemos por ejemplo de cachorros tiernos, por ejemplo, se les puede dar leche de soya. Un momentito, por favor, tengo algún problema técnico. Un momentito, por favor. Bueno, les voy a dejar aquí aquí tenemos Franquia, que Franquia es entonces otra bacteria, es una actinobacteria realmente, en especies forestales como aliso, ilamo y casuarina. Un momentito, voy a tratar de resolver un problema técnico, jóvenes, ahorita vuelvo. Bueno, unos problemas con mi router. Vamos a ver, entonces, les decía que tenemos diferentes organismos fijadores de nitrógeno. Rhizobium fascioli en frijol, Bradyrhizobium en soya, Rhizobium trifolico en tréboles, Rhizobium melilote en alfalfa, Rhizobium coffea en misceláneos, diferentes tipos de leguminosas. Bueno, esa es una de las formas más importantes en que las plantas se benefician del trabajo de microorganismos, ¿verdad? La fijación biológica de nitrógeno. Y dijimos que en algunas especies, como por ejemplo en el ilamo y la casuarina, ¿quién conoce el ilamo? ¿Lo conocen allá en Chimaltenango? ¿Alguno de ustedes? ¿El ilamo o aliso? ¿Lo conocen en algunas regiones de Jalapa, por ejemplo, en zona más templada? En Chimaltenango, en la ruta de Chimaltenango a Sololá, a la orilla de la carretera, existe también mucho ilamo o aliso. Bueno, especie forestal, ¿verdad? Nos da madera, nos da leña. Y el microorganismo que fija nitrógeno, en ese caso, es la actinobacteria Franquia. Aquí vemos los nódulos también de Franquia en las raíces de
ilamo o aliso, un arbolito, ¿verdad? Y también en casuarinas. Ambos son fijadores también de nitrógeno. O sea, estas especies favorecen el suelo porque al fijar nitrógeno las bacterias lo transmiten a la planta y luego en la descomposición de materia orgánica se enriquecen los suelos. Entonces estas especies favorecen los suelos que están bastante deteriorados, los vuelven fértiles. Esa es la importancia de las leguminosas y de estas especies como ilamo o aliso y la casuarina. Bueno, entonces, esta es la forma común en que vemos nosotros los nódulos, y dijimos dentro de los nódulos están ahí los microorganismos, ¿verdad? Ya sea Rhizobium, ya sea Frangia, ya sea Bradyrhizobium. Inclusive en algunos lugares, en canales, en lagos, en ríos, tenemos también un tipo de alga llamada azoya, la cual vive en simbiosis con una cianobacteria. La cianobacteria anabaena, que también le fija nitrógeno. Entonces esta alga azoya en muchos casos es un material muy rico en nitrógeno. En algunos casos son algas que son aprovechadas en algunos países, se secan, se muelen y eso es un producto natural que venden como fertilizante. Productos a base de algas como esta alga llamada azoya. Entonces, leguminosas hay una gran cantidad de especies. Son las que dan, se recuerdan, nos dan vainas, nos dan granos, entonces dentro de vainas, como el caso del frijol, ¿verdad? Como el caso de la soya. Y muchos, incluso especies de árboles, donde vemos, por ejemplo, las papilionáceas, mimosáceas, árboles que tienen entonces vainas, ¿verdad? Bueno, ese es un beneficio grande de las leguminosas. En café encontramos, por ejemplo, especies como el chalún, especies como la paterna, especies como el cuchín, especies como el cujinicuil, que es de los mejores para sombra en el café. Bueno, son leguminosos que ayudan realmente a mejorar los suelos. Por eso los cafés bajo sombra con ciertas especies de plantas leguminosas, esos cafés son muy buenos, muy productivos los suelos, porque hay fijación de nitrógeno del aire al suelo. Bueno. También importante mencionar elementos que leyeron ustedes en el tema de fertilizantes, los materiales anteriores que trabajamos segundo parcial. Tenemos, en cuanto a nitrógeno, dos formas iónicas, el nitrato NO3 y el amonio NH4. El nitrato es muy móvil en el suelo, se nos puede perder con facilidad y sube un poco el pH. Mientras el catión amonio NH4 acidifica el suelo, o sea, disminuye el pH. De todos modos, para nosotros es importante recordar Guerrero Roldán y Gutiérrez Mejía. ¿Me pueden mencionar elementos químicos también que suben el pH del suelo? Ahí lo que se recuerden, por favor. Suben pH y los que bajan el pH. A ver qué nos dicen. ¿Se recuerdan de elementos químicos que suben el pH? A ver, Guerrero. A ver, Gutiérrez. A ver, Ishim. Elementos que vienen en los fertilizantes que pueden subir el pH del suelo o que alcalinizan. ¿Quién se recuerda? Los que alcalinizan, ingeniero, no son las compostas y los abonos. A ver, elementos químicos que suben el pH, que vienen en los fertilizantes. ¿Se recuerdan de las bases, verdad? Bueno. Calcio, magnesio, potasio, sodio, por ejemplo. Y por favor,
elementos químicos que bajan el pH de los suelos, que vienen en los fertilizantes. ¿Se recuerdan? Elementos acidificantes, nitrógeno, fósforo, cloro, azufre. Entonces, nosotros, haciendo alusión a lo que expusieron nuestros compañeros en el tema de enmiendas. Enmienda es mejorar las propiedades físicas, pero especialmente las propiedades químicas del suelo. Pensamos en esto, ¿verdad? ¿Cuál es el historial de manejo del cultivo? Entonces, hay elementos químicos en los fertilizantes que suben el pH. Se recuerdan elementos básicos, calcio, magnesio, potasio, ¿verdad? Y también en los fertilizantes ahí se recuerdan que van elementos que pueden bajar el pH. De tal cuenta que yo les mencionaba que en algunos casos en Escuintla se estuvo manejando por mucho tiempo sulfato de amonio. Imagínense el sulfato de amonio. El sulfato de amonio entonces lleva el ion nitrógeno acidificante amonio y además lleva el ion sulfato. Ahí el problema realmente era que se había provocado un gran nivel de acidez en el suelo. Bueno, el mensaje es que tenemos entonces elementos químicos en los fertilizantes que pueden acidificar el suelo y hay otros que también pueden subir un poco el pH del suelo. Ese es el caso de los, entonces, de la forma iónica del nitrógeno, aunque ese tiene dos, ¿verdad? El nitrógeno realmente tiene dos, hay una excepción, porque el nitrógeno en forma de nitrato puede subir un poco el pH, mientras el amonio, que es otra forma de nitrógeno, baja el pH. Entonces ustedes tienen ahí los elementos, les decía en sus diapositivas, para que puedan leer, analizar lo que están leyendo, por favor. No es solo memorizar, es ir tratando de comprender el mensaje que tienen estos materiales o el mensaje que llevan estas diapositivas, que son un resumen. Bueno. Otro elemento clave también que mencionaron en las exposiciones, ¿se recuerdan? Es la eficiencia de los fertilizantes. Aunque realmente se considera que es menos, pero vean, los fertilizantes nitrogenados tienen una eficiencia de 50%. Es decir, que 50% del fertilizante se pierde, ¿verdad? Pero vean la eficiencia del elemento fósforo en los fertilizantes. La eficiencia es del 10 a 15%, dice, en el caso del fósforo. Entonces, imagínense fertilizantes a base de fósforo, se pierde del 85 al 90%. Imagínense, la eficiencia es bastante baja. Hay muchas arcillas, hay elementos químicos, el fósforo es muy reactivo, de tal forma que para hablar de fósforo, incluso en los fertilizantes, han tenido que haber convenciones, se han tenido que poner de acuerdo científicos para homogenizar el lenguaje cuando hablan de fósforo. Por ejemplo, cuando hablan de P2O5, les mencionaba, no vamos a entrar en detalles, pero simplemente se han llegado a acuerdos por ciertas reacciones químicas del fósforo, porque incluso el P2O5 era parte del problema. Yo no he querido profundizar en esto, pero imagínense que es una forma simplificada de una forma de fósforo. Es una forma simplificada en el proceso de transformación del fósforo, el P2O5, de tal cuenta que por eso la valencia es de 2, porque no es una valencia directa en esta molécula, sino que realmente esta es una derivación, una simplificación de una molécula más grande formada por el fósforo. Pero no nos queremos confundir en este momento. Lo que queremos simplemente decir es de que los fertilizantes a base de nitrógeno se pierde el 50%, inclusive mucho más, ¿verdad?
40%, a veces se aprovecha. Pero el menos eficiente es el fósforo, porque tiene una eficiencia de 10 a 15%, significa que se pierde entre el 85 y 90% del fertilizante a base de fósforo que aplicamos. De ahí la estrategia de nosotros, ¿verdad? Suministrar el fertilizante lo más cercano a las raíces, a veces agregar todo el fósforo al principio del ciclo de cultivo, que tampoco afecta porque el fósforo se mueve poco en el suelo, pero sí es muy reactivo. Tenemos que pensar en bandas o cómo concentrarlo para que la planta por lo menos lo pueda tener disponible. Entonces la eficiencia de fertilizantes nitrogenados y fosfatados es importante. El potasio es un poco más alto, alrededor del 60% de eficiencia. También se recuerdan que se habló que son los fertilizantes. Son productos químicos, son sales inertes que no traen carga, que al entrar en contacto con el agua se disocian y dejan a los nutrientes en forma iónica. Esto es muy importante por lo que viene, ¿verdad? Porque me gusta repetir el caso, por ejemplo, del sulfato de amonio. Y ustedes están a tiempo todavía de por favor, de repasar. Es una sal inerte sin carga, pero al entrar en contacto con el agua se parten y vemos las formas iónicas. La forma iónica del nitrógeno por un lado y en el sulfato la forma iónica del azufre. Muy bien. ¿Se recuerdan? Tenemos valencias de este lado 2 por 1 positivo, que es la valencia del amonio. La valencia del amonio del ion es 2. La valencia del ion sulfato es también 2. La valencia del fertilizante es 2. Para hacer soluciones, por favor, estudien sus formas iónicas. Entonces, cada ion, el catión o el anión tiene valencia 2, entonces la valencia del fertilizante es 2. La valencia del fertilizante no va a ser 2 más 2, ¿verdad? 4, no. La valencia del fertilizante va a ser la valencia de uno de los iones en su valor absoluto. Eso es clave para cuando hablemos entonces de preparación de soluciones para fertirriego o para hidroponía. Realmente el fertilizante nos da la clave. Se va a dividir en sus formas iónicas y las formas iónicas ya las estudiamos desde el principio del curso. Eso es obligatorio que lo tengamos presente. Y simplemente lo identificamos, ¿verdad? Bueno, otro elemento que también se mencionó, que vale la pena repetir, es la terminología de fertilizantes. Se recuerdan que el grado es la suma de los porcentajes del ingrediente activo. Tenemos un fertilizante triple 15. ¿Cuál es el grado? Es 45. Es la suma de los ingredientes activos que lleva el saco, ¿verdad? Entonces, ese triple 15, el grado del triple 15 es 45. El grado del 18, 46, 0, tendríamos que hacer la suma, ¿verdad? El grado del DAP, entonces la suma de sus ingredientes activos, su grado es 18 más 46, sería 64, ¿verdad? Ese sería el grado del DAP. El grado de la urea únicamente es 46, porque tiene 46% de nitrógeno, 46 libras de nitrógeno por cada 100 libras de fertilizante. De todos modos, recordemos que hablamos de porcentajes, ¿verdad? De los elementos presentes en el fertilizante. El grado normalmente lo expresamos en N, P2O5 y K2O, ¿verdad? Entonces, por eso es que el triple 15, su grado es 45,
porque tenemos nitrógeno puro, P2O5 y tenemos K2O. Ese es el grado, la suma de los porcentajes de los ingredientes activos en un fertilizante. Pero hay otro concepto que ustedes mencionaron, que es la relación en la terminología de fertilizantes, que es la proporción entre los elementos. Por ejemplo, tenemos un fertilizante 12, 24, 12, tenemos nitrógeno, P2O5, tenemos K2O. Entonces, la relación se refiere a la proporción entre los diferentes elementos. Entonces, vemos que hay una relación 1 de nitrógeno a 2 de P2O5 a 1 de K2O. Es simplemente un concepto, bueno, concepto de fertilizante, lo que es la relación, la proporción de los macronutrientes primarios. Bueno, a eso se refiere la relación. Bueno, estamos como repasando elementos que también ustedes expusieron a lo largo de trabajos, pero vale la pena que los tengamos sintetizados. Bueno, y se recuerdan ustedes también que trabajaron ustedes el problemita donde teníamos que calcular la cantidad de sulfato de amonio y fosfato diamónico para obtener una fórmula física de 1000 kilogramos de 42, que tiene que ser 42,7.80 en 1000 kilogramos. Entonces, cuando hablamos de fertilizantes sólidos, normalmente hacemos mezclas o fórmulas físicas, así se hacen en las empresas. Entonces, normalmente la unidad para trabajar mezclas físicas son los 1000 kilogramos, generar 1000 kilogramos. Entonces, para 1000 kilogramos nosotros vamos a generar, en este caso dijimos, ¿cuánto vamos a agregar de 18,46,0 y cuánto vamos a agregar de sulfato amónico? Bueno, entonces se recuerdan ustedes que dijimos que para una mezcla física, para una fórmula donde vamos a generar 1000 kilogramos de mezcla física, el cual va a tener 42% de nitrógeno, 7.8% de P2O5, 0% de K2O, tenemos que generar la fórmula física y saber cuánto vamos a agregar de DAP y cuánto de sulfato de amonio. Entonces se recordarán ustedes que en el procedimiento nosotros vamos a necesitar 42 kilogramos de nitrógeno y dijimos que ese nitrógeno viene del fertilizante A, que tiene el 18%, 0.18, y también viene el fertilizante B, que tiene el 21%. Bueno, hacemos nuestra primera ecuación. De ahí generamos la segunda ecuación. ¿De dónde va a venir el P2O5? 7.8 kilogramos de P2O5 necesitamos, porque vamos a generar una fórmula de 1000 kilogramos que tiene que tener 7.8 kilogramos de P2O5, y ese viene del fertilizante A, ¿verdad? Del DAP, que tiene 46% de P2O5. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que despejamos los valores? ¿Me podrían recordar cuánto nos dio el fertilizante A? ¿Cuántos kilogramos teníamos que utilizar en el problemita que estábamos haciendo? 16.96. Muy bien, 16.96 kilogramos de DAP. Muy bien, que salió por el despeje de la fórmula de abajo, ¿verdad? 7.8 entre 0.46 nos da A, DAP, 16.96 kilogramos. Y el fertilizante B, ¿cuánto nos dio? Al despejar B. 185.48.
185.48 kilogramos de sulfato de amonio, ¿verdad? Entonces, dijimos que ¿cuánto tenemos que agregar del relleno? Bueno, tenemos que ajustar 1000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto necesitamos de relleno? 1000 kilogramos menos la suma de los ingredientes, fertilizantes DAP y sulfato de amonio. Entonces, el material de relleno que teníamos que agregar, ¿cuánto era, jóvenes? 798.06. Muy bien. Y dijimos que en muchos casos ahora se utiliza diferentes compuestos, la verdad. Pero no faltará quienes utilicen únicamente arena, ¿verdad? Arena sin contenido de nutrientes. Cal dolomítica, que lleva calcio, como ustedes expusieron, calcio, magnesio, ¿verdad? Entonces tenemos en forma de carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Esa es la cal dolomítica, realmente es una enmienda, ¿verdad? Para equilibrar el pH del suelo. Entonces, ahora los rellenos de los fertilizantes llevan también elementos nutrientes como el calcio, como magnesio. No en todas las empresas, pero si es un material de relleno que se utiliza, también les indicaba que en algunos casos se le agrega melaza, derivado de la caña de azúcar, se deshidrata y ya seca, se agrega el fertilizante para mejorar la consistencia del fertilizante, mejorar la consistencia de la mezcla física. Bueno, entonces desarrollamos este primer problemita y recuérdense que en la generación de mezclas físicas la unidad normalmente son 1000 kilogramos y a esos le diseñamos. Entonces, nosotros diseñamos en base a la cantidad de nitrógeno P2O5 y K2O que vamos a necesitar. Voy a hacer una pregunta a Leonardo y a Lamas. Una pregunta de interpretación, porque estamos siempre sacando la lógica de los porcentajes de fertilizantes. ¿Está Leonardo? ¿Está Lamas? Sí, ingeniero. Muy bien. Fíjese que, ¿cuál sería la fórmula comercial de esta mezcla física? ¿Cuál sería la fórmula comercial? En 1000 kilogramos tenemos 42 de nitrógeno, 7.8 de P2O5 y 0 de K2O. ¿Cuál sería la fórmula comercial? Se recuerda que la fórmula comercial se expresa por 100 unidades. Entonces, ¿cuál sería la fórmula comercial que vamos a obtener con este fertilizante? Al hablar de 100, ¿a cuánto nos referimos de nitrógeno? 4.2. Correcto. 4.2. 7.8 es en 1000 kilogramos o en 1000 unidades. En 100 sería 0.78 y 0, ¿verdad? Entonces nuestra fórmula comercial realmente quedaría así, ¿verdad? Nuestra fórmula comercial realmente, como estamos expresando nuestra fórmula comercial sobre 100 unidades, nos quedaría fórmula comercial 4.2, 0.78 y 0, porque al principio generamos para 1000 kilogramos, entonces para 100 kilogramos nuestra fórmula comercial quedaría de esa manera. 4.2 de nitrógeno,
0.78 de P2O5 y 0 de K2O. De todos modos, siempre son aproximaciones. Hay mucho que hablar en la generación de las fórmulas. De las fórmulas a partir de las mezclas o de las fórmulas físicas. Bueno, este es otro... Ingeniero, Diga. disculpe, Diga. ¿cómo se obtuvieron esos resultados? ¿Con qué factores lo multiplicamos o dividimos? ¿Cómo? Solo entre 10, porque 1000 es 10 veces 100. Entonces, lo que era 1000 lo dividimos entre 10, por eso 42 entre 10 nos da 4.2 para nitrógeno. 7.8, que era la cantidad de kilogramos en 1000 kilogramos. En 1000 son 7.8, en 100 sería 0.78. La décima parte, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerdan que hicimos una mezcla para 1000 kilogramos? Entonces teníamos 42 de nitrógeno, 7.8 y 0. Entonces, para 100 kilogramos nos sale 4.2, 0.78 y 0. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. ¿Está bien? Bueno. Sí, porque la expresión de las fórmulas comerciales siempre está sobre la base de 100, ¿verdad? Y cuando generamos mezclas físicas, estamos generando casi siempre 1000 kilogramos. Esa es la norma, trabajar sobre 1000 kilogramos. Bueno, y vean este. Fíjense que aquí en la terminología de fertilizantes dice que la palabra fórmula, como algunos de ustedes lo mencionarán en sus pláticas, se refiere a la cantidad en kilogramos y el grado de cada una de las sustancias que nos sirvieron para fabricar 1000 kilogramos de mezcla fertilizante. ¿Recuerdan? Esto lo tienen ustedes en sus diapositivas, ahí en la plataforma lo pueden ver. Pero obviamente estamos ahí analizando por qué, ¿verdad? ¿Por qué salen estos resultados? Entonces, en la terminología de fertilizantes, tenemos que tratar de resolver este problema. Bueno, dijimos, la terminología se refiere a la cantidad en kilogramos y el grado de la sustancia portadora de elemento nutritivo usado en la fabricación de 1000 kilogramos de mezcla fertilizante. Porque casi siempre, la generalidad es que siempre vamos a generar 1000 kilogramos de mezcla física. Es la cantidad menor que generamos a nivel industrial. Bueno, entonces, dice el problema que se tienen 1000 kilogramos de mezcla, ¿verdad? De fertilizante. Fíjense que esto lo formamos utilizando 200 kilogramos de urea. La pureza de la urea es 46% de nitrógeno. 600 kilogramos de superfosfato simple. ¿Se recuerdan ustedes? También mencionaron toda la línea de superfosfatos simples. También hay superfosfatos dobles. Pero la esencia es que esos tienen alrededor de 21-22% de P2O5. Bueno, un fertilizante que lleva un poco de calcio, que lleva fósforo y que lleva también un poco de potasio. Bueno, pero también lo formamos, bueno, en este caso, este superfosfato, hay muchas variaciones. Este únicamente lleva P2O5 21%. Esa sería la idea con este problema. Y esos 1000 kilogramos también lleva 200 kilogramos de sulfato de potasio, de MOP, ¿verdad? MOP, muriato de potasio, que tiene 50% de K2O. Bueno, entonces la primera pregunta sería, ¿cuánto se tiene de ingrediente activo? Sería la primera pregunta. Entonces, tenemos que sacar los kilogramos de ingrediente activo que tiene este fertilizante.
Bueno, vamos a sacar los kilogramos de ingrediente activo. Dijimos que trae 200 kilogramos de urea y este tiene 0.46 de nitrógeno. Vamos a ver, 600 kilogramos de superfosfato que trae, vamos a ver, el 21% de P2O5 y 200 kilogramos de KCl que trae entonces el 50% de K2O, o sea, 0.5. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de ingrediente activo aquí, jóvenes? Tenemos que hacer esa operación. 200 kilogramos de urea por 0.46 más 600 kilogramos de superfosfato por 0.21 de P2O5 más 200 kilogramos de sulfato de potasio por 0.05. ¿Cuánto nos da? Muy bien. 318 kilogramos, ¿verdad? De ingrediente activo. Entonces, ¿cuánto tenemos acá de material inerte? En total tenemos 1000 kilogramos menos 318 de ingrediente activo. ¿Cuánto nos da de material inerte? 682. 682 kilogramos. Perdón, ¿su apellido es? López Camey. López Camey. Le vamos a dar 3 puntos para el examen final por la participación. Bueno, y siempre estoy monitoreando asistencia, siempre estoy monitoreando por ahí quiénes están, quiénes no están. Muy bien. Tercera pregunta, entonces, sería, ¿cuál es la fórmula comercial de esta mezcla? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula comercial que tendría esta mezcla? Entonces, en 1000 kilogramos, ¿cuánto tenemos de nitrógeno, de P2O5 y de K2O? Esa sería la pregunta. Dijimos, vamos a sacar la fórmula comercial. Dijimos que tenemos 200 kilogramos, entonces, de urea y este tiene 0.46. ¿Cuánto nos da 200 por 0.46? 92. Muy bien, entonces en 1000 kilogramos tenemos 92 kilogramos de nitrógeno. P2O5, 600 kilogramos de superfosfato por el 0.21 de P2O5, ¿cuánto nos da? 126. 126. 126, muy bien. Y 200 kilogramos de sulfato de potasio que tiene 50% de K2O. ¿Cuánto nos da 200 por 0.5? 100. 100. 100. Muy bien. Entonces, en 1000 kilogramos tenemos esta proporción. Muy bien. En 1000 kilogramos tenemos esta proporción de elementos. En 100 kilogramos, ¿cuál sería la proporción? Entonces vamos a la fórmula comercial. Correcto, 9.2
12.6, ustedes me corrigen, y 10. Esta sería la fórmula comercial, ¿verdad? Porque está expresada sobre 100. 9.2, 12.6 y 10. No sé si se comprendió ese paso. En 1000 kilogramos teníamos 92 kilogramos de nitrógeno, 126 de P2O5 y 100 de K2O en 1000 kilogramos. Entonces hacemos la regla de 3. En 100 kilogramos sacamos la fórmula comercial que nos va a dar 9.2 de nitrógeno, 92 entre 10, 9.2, 126 entre 10, 12.6 de P2O5 y 10 de K2O, porque en 1000 habían 100, 100 entre 10, entonces para 100 tenemos 10 de K2O. Entonces la fórmula comercial de este fertilizante, la fórmula que generamos es 9.2 de nitrógeno, 12.6 y 10. Ahora, ¿cuál sería la proporción de los elementos? 9.2, 12.6 y 10. Entonces, para sacar la proporción, dividimos entre el nitrógeno. Tomamos el primer elemento para que el primer elemento nos salga a 1. Entonces, 9.2, 12.6 y 10 lo vamos a dividir entre 9.2. ¿Cuál sería la proporción que nos quedaría? 9.2 entre 9.2 da 1. 12.6 entre 9.2. 1.37. 1.37. Y 10 entre 9.2. 1.09. 1.09. Muy bien. Entonces, esta sería la proporción, ¿verdad? La proporción, entonces, 1.37, 1.09. Porque la proporción es la proporción de los diferentes elementos, pero tomamos la base del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, dividimos todo entre 9.2 y la proporción nos va a dar 1, 1.37, 1.09. La proporción, o lo que le llamamos relación en lo que son las fórmulas físicas. La relación se refiere entonces a la proporción de nitrógeno, P2O5 y K2O en una fórmula fertilizante. Eso es entonces la proporción. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Recuerden, si ustedes tienen que ir tomando sus notas y si hay dudas, nos detenemos. Inge, entonces esto acá lo vamos a trabajar siempre con el nitrógeno, siempre va a ser con el nitrógeno, dividirlo entre el nitrógeno. Correcto, para expresarlo, nitrógeno como la unidad. Correcto. Así lo expresan siempre en base al nitrógeno. Así nos va a salir 1, 3, 8, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre la base, para hacerlo más entendible, es sobre el nitrógeno. Eso nos da la relación. La relación es un concepto que significa la proporción de los macronutrientes primarios. Nitrógeno, P2O5 y K2O. A eso se refería entonces este concepto llamado la proporción, o también llamado la relación, que ahí lo tienen en una diapositiva ustedes, el concepto. ¿Tenemos alguna duda aquí, jóvenes, del procedimiento? Obviamente ustedes también tienen que trabajar cooperativamente entre ustedes para hacer las consultas, ¿verdad? Y las aclaraciones del caso, por si no anotaron alguno de los elementos.
En síntesis, entonces dijimos, solo para sintetizar el problema, ¿cuánto teníamos de ingrediente activo? 318 kilogramos. ¿Cuánto de material inerte? 682 kilogramos. ¿Cuál es la fórmula comercial? 9.2, porque es expresado sobre 100, 12.6 y 10. Esa es la fórmula comercial. ¿Y cuál era la proporción? Dijimos entonces la proporción o relación. Dijimos que es 1, 1.37, 1.9. Esas son las respuestas. Ingeniero, ¿podría volver a explicar los últimos dos? Lo cual es la fórmula comercial y la proporción, por favor. Muy bien. Vamos a ver. Por favor, me dicta cómo nos quedó. Bueno, en 1000 kilogramos. Vamos a ver. Muy bien, vamos a tratar aquí de sintetizar. En 1000 kilogramos de nuestra mezcla física, nos salió que tenemos 92 kilogramos de nitrógeno, 126 de P2O5 y 100 de K2O. Pero la fórmula comercial tiene que ser sobre 100, ¿verdad? Muy bien. Si en 1000 kilogramos tengo 92, en 100, ¿cuánto tengo? La décima parte, ¿verdad? Si quiere, en 1000 kilogramos tengo 92 kilogramos de nitrógeno. En 100 kilogramos tengo X. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da X? Si no estoy mal, ¿verdad? Ustedes me corrigen. Muy bien. Entonces, la fórmula comercial, ¿cómo nos queda? 92 entre 10, 9.2. 126 entre 10, para sacar la proporción de 1000 kilogramos a 100 kilogramos. 126 entre 10, 12.6. Y K2O nos da 10. ¿Estamos claros? Bueno, y la proporción, dijimos que dividimos todos los números entre la cantidad de nitrógeno. Entonces, lo voy a hacer a un ladito. La relación es la proporción de nitrógeno, P2O5 y K2O. Dividimos todo entre 9.2. O sea, dividir entre el nitrógeno. Entonces, al dividir entre el nitrógeno, nos dio que la relación nos queda 1 de nitrógeno, no recuerdo bien, 1.36 me parece y 1.09. Uno de nitrógeno, 1.36 de P2O5. Esa es la proporción que existe en ese fertilizante de esos elementos. Nitrógeno, P2O5 y K2O. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Entonces nosotros podemos diseñar, si se dan cuenta, cualquier tipo de fertilizante, ¿verdad? Pero normalmente en las grandes empresas, la unidad de diseño son 1000 kilogramos. De tal cuenta, ustedes van a ver que existe muchas proporciones que ha sacado la empresa, por ejemplo, Disagro,
Y existe para café, existe para piña, existe para plantas ornamentales, pero simplemente se diseñan de esa manera en las grandes empresas las fórmulas físicas de fertilizantes. Muy bien. Lo que pasa es que ustedes ahí me dejaron inquieto porque hay varios elementos de nuestro trabajo que son importantes. Otro aspecto que tienen acá en su presentación es los fertilizantes de eficiencia mejorada, y ahí está entonces el concepto. Son aquellos fertilizantes cuya absorción, cuyo uso del nutriente, cuya liberación del nutriente se demora un tiempo después de la aplicación. Esto ahí lo tienen en su presentación. Tenemos fertilizantes que tienen inhibidores químicos, por ejemplo, que retrasan la nitrificación, la conversión, ¿se recuerdan?, de amonio hasta nitratos en los fertilizantes. Inhiben la nitrificación, entonces afectan, por ejemplo, a enzimas como la ureasa, no dejan que se descompongan los compuestos o los elementos de la urea, no dejan que se transformen desde la amida hasta el nitrato NO3. Hay sustancias que inhiben el lavado, que inhiben la volatilización de los compuestos nitrogenados. Entonces, tenemos, en primer lugar, sustancias inhibidoras de reacciones. Estos son los fertilizantes de eficiencia mejorada, porque hay sustancias que inhiben, que no dejan que se descomponga la molécula. Y por otro lado, B, en donde la molécula de fertilizante va encapuchado, va encapsulado o va recubierto de algún polímero, de algún carbohidrato, inclusive plástico, ¿verdad? Diferentes tipos de polímeros plásticos que recubren la molécula de fertilizante. Entonces, la esencia de los fertilizantes de eficiencia mejorada es que traen sustancias que inhiben reacciones químicas, o, por otro lado, tenemos recubrimientos que envuelven a la molécula de fertilizante y no dejan que se libere inmediatamente, porque retrasa entonces la reacción por el pH del suelo, por la humedad, por microorganismos. Simplemente los fertilizantes de eficiencia mejorada, en el caso B, la molécula fertilizante viene recubierta con algún material protector, simplemente. Y eso no deja que reaccione de inmediato, sino que tiene que pasar algún tiempo. Entonces, acá pues ya vienen los tipos de materiales que se pueden utilizar. Hablamos también de las ventajas de los fertilizantes de liberación lenta. Por ejemplo, que reduce las pérdidas, que reduce los costos, porque en lugar de hacer 3 aplicaciones solo hago una. Otra ventaja importante es de que podemos aplicar el fertilizante más cerca de la plántula, que no la vamos a quemar, porque no se libera de un solo toda la sal. Entonces, también hay una nutrición un poco más uniforme a lo largo del tiempo, porque el fertilizante se va liberando con el paso del tiempo. Y otra es que podemos sincronizar entonces la liberación de nutrientes con el crecimiento. Y como ustedes mencionaron, tenemos toda una serie de fertilizantes de liberación lenta, especialmente los llamados osmocotes y los vasocotes. Esto ha sido de mucho uso en el trabajo forestal, aunque no solo en el trabajo forestal, pero de mucha utilización, ¿verdad? Osmocote y vasocote, que son fertilizantes de liberación lenta. ¿Qué hora tenemos, jóvenes? Siete y 44. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar un par de minutitos ahí de receso, por favor. Unos 2 minutos
Son lo que trato de componer un problema de tipo técnico que tengo por acá. Por favor, unos 2 minutos, ya volvemos. Esto lo tienen en sus presentaciones, ahí se recuerdan, ahí en su plataforma. Muy bien, creo que vamos a ver si puedo. ¿Escuchan el sonido del video? No, ingeniero. No, ingeniero. Ah, bueno, perdonen, vamos a tratar de solucionar ahí el problemita. Un momentito, por favor. ¿Escuchan ahora? No, ingeniero, y no está presentando. Un momentito, perdonen. Perdón, un momentito. Vamos a ver qué pasa. Tratar de reducirla, haciendo diferentes tipos, creemos, en un futuro. ¿Se escucha ahora? Esto en realidad es un puntapié inicial para varios proyectos que van a venir, creemos, en un futuro muy cercano, de tratar de establecer cuáles son las variables que uno sí puede modificar, a diferencia del clima. Nosotros estamos contemplando un microclima dentro del invernáculo, donde la idea nuestra es empezar a corregir si hay falta de humedad, incorporar humedad. Si hay altas temperaturas, tratar de reducirla, haciendo diferentes tipos de sombreado y lograr de esta manera que en un futuro también que vamos a hacer, incursionar en el tema LED para poder suplementar las horas de luz que en invierno, que sería nuestro problema más grave, llegar a tener los mismos ciclos estivales que invernales. ¿Y cuál es el sistema hidropónico que adaptaron para esta producción en invernáculo? Si uno le tiene que dar un nombre que ya se conoce en todo el mundo, se llama NFT, este sistema. La lechuga se podría hacer como raíz flotante, que es el otro sistema, o floating, o en el caso de NFT, con este sistema de caños, donde uno, de alguna manera, con este sistema se han ido mejorando cosas con la experiencia en cuanto a la oxigenación de la solución nutritiva, hemos hecho cambios en la solución nutritiva, hemos visto el consumo, estamos ahora en una etapa de medir realmente el consumo de cada nutriente, estamos viendo cuáles son las frecuencias de cambiado de la solución nutritiva, pero estamos en etapa ya de ajustar todas esas variables
al punto que el día que se entregue un proyecto con algo ya certificado, que las variables están ajustadas, ¿no? Zúcaro describe el ciclo del cultivo, las dimensiones del invernadero y la productividad comparado con la producción sobre tierra. Si uno tuviera que definir rápidamente el ciclo que uno va a tener el día de mañana cuando quiere implementar un sistema de hidroponía, debemos pasar por distintas fases. La primera fase, la fase de germinación y emergencia de la semilla, que depende de las variedades que viven, puede ser una lechuga, puede ser una albahaca, puede ser una rúcula. Es infinito lo que puede hacer uno en lo que sean verduras de hoja. Podemos establecer entre 1 y 3 días como máximo, porque también tenemos que contemplar el invierno, que en realidad la etapa de germinación siempre debe ser con temperatura y humedad controlada, entonces ahí no debería haber fallas en la germinación. Se debe establecer, si es un día en verano, tiene que ser un día en invierno, no podemos equivocarnos. Esa etapa es fundamental porque se produce un estiramiento que no es bueno, más en las lechugas, entonces es preferible anticiparse a la sacada del momento de germinación y va a una primera etapa donde se coloca, digamos, sobre unas bandejas, previamente fue sembrada en una espuma fenólica de orígenes mexicano, es una de las empresas a nivel mundial más importante, es también lo que buscó la compañía de trabajar con materiales que ya están probados, de manera tal de no estar ensayando otro tipo de marcas o de productos en los cuales hubiera una pérdida de tiempo a futuro del productor. Y en esa etapa estamos también ajustando, podemos decir entre 10 días, 10, 12 días de planta, que puede ser una albahaca, puede ser una lechuga, una rúcula, y después van pasando por las diferentes etapas en las cuales teníamos más o menos contemplado unos 15 días, por ejemplo, en la primera fase, y ya terminando, la idea es lograr no más de 30 días, pero bueno, estamos cerrando el círculo en la última etapa con 30 días. ¿Podemos llegar a describir organolépticamente la producción hidropónica versus la que se hace a suelo? Yo creo que la hidroponía, aunque está rozando entre lo orgánico y no orgánico, también es claro que hay varias ventajas. A mi criterio es que uno le está dando lo que realmente requiere la planta. Por eso está establecido a nivel mundial que la hidroponía sería casi en lo que es acumulación de nitrato, que está mal visto en las verduras de hoja, tercero en la escala. Y si tuviéramos que poner primero, estaría el orgánico mal hecho, yo siempre hablo de orgánico mal hecho, donde se aplica estiércol sin compostizar, donde los valores de nitratos de esas lechugas son altísimos. Sigue el sistema convencional tan cuestionado, porque sí, realmente no solo está eso, sino también la aplicación a veces de plaguicida y demás. Y en el caso de la hidroponía, lo cual apunta esta compañía es no decir extremadamente orgánico, pero lograr, que sería la etapa siguiente, un cultivo prácticamente orgánico. ¿Por qué? Porque realmente estamos buscando de achicar los ciclos, por consiguiente la planta va a crecer nutricionalmente distinta. ¿En qué sentido? No va a haber exceso de nitrógeno. La mayoría de las plagas, como los pulgones, las moscas blancas y demás, se ven atraídos por el exceso de nitrógeno que puede tener la hoja. Entonces, eso es el futuro de la hidroponía. ¿Qué niveles de producción en cosechas y kilos se alcanzan con este sistema hidropónico versus el otro que se hace a campo? En el tema de kilos por metro, uno podría aseverar posiblemente que en kilos es un poco inferior al sistema de campo. Eso lo debemos decir. En cada cosecha, exactamente. Pero si yo después lo refiero a la cantidad de cosechas por año, creo que vamos a estar en las mismas condiciones. ¿Qué me refiero? Quizás yo por metro cuadrado saco 2,5 kilos y quizás en suelo saco 3,5. Pero yo mis ciclos son quizás de 45 días y en suelo son 90. Entonces cuando hago la cuenta, realmente yo estoy perdiendo un 20 o 30% por... Muy bien, entonces, como vamos a llegar al tema de soluciones para fertirriego, soluciones para hidroponía, yo creo que esa es la parte donde yo incluso me siento un poco más cómodo hablando de todos esos conceptos y cálculos. No debemos de olvidar, volviendo siempre al tema de fertilizantes, que tenemos que seleccionar el fertilizante en base a la disponibilidad que hay en el mercado, al costo de ese fertilizante, las características también de cada fertilizante, su higroscopicidad o la capacidad de atraer humedad del ambiente, los riesgos,
Antiguamente, al obtener un tipo de nitrato podría explotar, ¿verdad? Los fertilizantes hoy ya no tienen esa consistencia química. Pensar en la dosis, ¿se recuerdan? La dosis por planta. Hay otros elementos que por aquí se los puse, que es la modificación del pH en el suelo y en la planta. Les di como referencia porque les va a servir a ustedes en la parte ya de su trabajo práctico. Por favor, vean, les pongo un par de problemas que quisiera que los resolvieran. El primer problema dice, tengo varios invernaderos conformados por 26 naves. Un invernadero, cuando hablamos de nave, hablamos de un área parecido a esto. Dentro de un invernadero, que es toda la construcción, tenemos aquí lo que le llamamos una nave. Es esta área de aquí para acá, ¿verdad? Que normalmente consta de 5 surcos o 5 tablones donde tenemos 2 hileras de cultivo. Algo así, ¿verdad? Pero el concepto de nave entonces es una área dentro de un invernadero que normalmente tiene una longitud de 30 metros por 5 metros. O sea, los invernaderos están divididos. Y dentro de esa área normalmente van 5 surcos de 28 metros de largo por 40 centímetros de ancho. Aquí tenemos una nave con un cultivo de chile pimiento, como el ejercicio que vamos a hacer. Aquí no lo vemos bien, pero normalmente hay 2 hileras de chiles pimientos. Entonces hay 2 hileras de chiles pimientos dentro de cada tablón o cada mesa o cada surco, por decirlo así. Entonces aquí tenemos una nave que tiene 5 tablones, o llamados surcos también, y tiene entonces cada surco tiene 28 metros de largo y 40 metros de ancho. Entonces ahí nosotros tenemos que calcular, bueno, tenemos plantas de chile y pimiento sembrados a 30 centímetros. Son 2 hileras, ¿verdad? De chiles pimientos en cada surco o en cada tablón. Están separados a 30 centímetros y están distribuidos al 3 bolío. Es decir, como decir uno sí y uno no, como una forma de triángulo para aprovechar mejor el espacio. Y en cada tablón hay 2 hileras de mangueras con goteros espaciados a 20 centímetros. Cada gotero descarga 0.87 litros por hora. Es un ejercicio sencillo de fertirriego. Entonces, en sus diapositivas, ahí yo les puse las preguntas. Y yo se los empecé a resolver, pero quiero que por favor lo trabajen para el próximo día. Primera pregunta, ¿cuántas plantas hay por surco? Tenemos 2 hileras en cada surco y están separados 30 centímetros. Pregunta B, ¿cuál es el número total de plantas? Las 26 naves. Cada nave tiene, son 26 naves en total, o sea, 26 áreas. Podrían ser unos 5 invernaderos, pero tenemos entonces 26 naves. ¿Cuántas plantas tenemos en total en esos invernaderos, en las 26 naves? Cada nave tiene 5 surcos. Bueno, ¿qué cantidad de goteros necesitamos? Es la pregunta C. La pregunta D, ¿cuánta agua necesito? En base a los goteros, cada gotero me tira 0.84 litros por cada hora. Aquí les empecé la resolución, ustedes lo complementan. Entonces, ¿cuánta agua para regar las 26 naves?
Y dice, vamos a aplicar fertilizante por 15 minutos. ¿Cuánta agua necesito para aplicar ese fertilizante en esos 15 minutos? Segundo problemita que viene ahí. Por favor, lo leen. Es sobre sulfato de potasio. Dice que vamos a diluir sulfato de potasio en una solución, la solución madre de 1001 litros. Vamos a diluir, vamos a ver la cantidad de sulfato de potasio que vamos a diluir. Vamos a diluir, perdón, aquí les voy a hacer nada más agrego esto y terminamos. Bueno, en el problema este de sulfato, 101.72 kilogramos de sulfato. Solo por favor hagan esa anotación, que vamos a diluir 101.72 kilogramos de sulfato de potasio en 1001 litros. Esa va a ser nuestra solución madre, 1001 litros, donde vamos a disolver 101.72 kilogramos de sulfato de potasio. Y por favor traten de resolver estas preguntas. Ahí las tienen en sus diapositivas. Por favor, ahí lo leen de la plataforma. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Traten de resolver sus problemitas. Luego los vamos a analizar aquí el próximo día. Y vamos a hablar un poco más de hidroponía. Aquí ya estamos hablando de soluciones. ¿Alguna duda hasta este momento? También me pueden escribir. Si están intentando resolverlo, tienen alguna duda, me escriben, yo les respondo. ¿Alguna duda? Ingeniero, solo para sacar el número de plantas, disculpe, como es por tablón, ¿verdad? Puedo sacar el área de ese tablón. Hágalo al cálculo exacto, no con fórmulas, por favor. Es decir, vea que cada surco mide 28 metros y las plantas están sembradas a 30 centímetros. En una hilera, cada surco tiene dos filas de plantas. Entonces, en una fila de plantas tenemos 28 metros entre punto 30 centímetros. Tenemos 93 plantas por cada hilera y son 2 hileras por cada surco. Tenemos 186 plantas por cada surco. Aquí se lo pongo, ahí lo está viendo, ¿verdad? Calcúlenlo a pie, porque aquí nos varía el tema del cálculo como lo hicimos en especies grandes, en frutales. Mejor háganlo exacto. Calculemos por surco, de ahí por nave, y son en total 26 naves. Ahí lo puede ver en la pantalla, ¿verdad? Eso Sí, va a ser. ingeniero. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, gracias. Bueno, lo tratan de resolver y lo vemos el próximo día. Pasen buen día, jóvenes. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Igualmente, ingeniero, feliz día. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Ahí revisan su plataforma, por favor. Ahí tienen su presentación. Feliz día. Y perdón por los problemas técnicos, pero tengo problemas técnicos ahora con mi máquina.